Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen extra de Overlord, el conocido como la vampira, la princesa vampira del país perdido o el 13.5. El día de hoy vamos a leer la parte 4 del capítulo 3. Con esta parte finalizaremos este capítulo 3 y ya luego de esto entraremos en la recta final de este volumen. Este volumen tiene 4 capítulos. Y vamos a ver qué tal, qué nos lleva a lo que es el último capítulo. El último capítulo es genial porque hay un enfrentamiento bastante interesante. Pero bueno, vamos antes a tener esta parte 4 que también tiene una cosa bastante curiosa. Vamos a ver qué nos dice esta maravillosa parte 4. He de mencionar que si les gusta lo que hago y desean apoyarme, pueden hacerlo por medio de una suscripción aquí en Twitch o por donación de bits, también pueden hacerlo, o por PayPal, en el caso de que quieran que no les salga tan cara el apoyo económico. Y en el caso tal también pueden hacerlo suscribiéndose al canal de YouTube si no lo están, compartiendo el video, dejando comentarios. Mira, ahí gracias al seguimiento de Joseph. Y nada, vamos a comenzar con esta lectura. A ver qué nos cuenta el día de hoy este volumen extra. Parte 4, capítulo 3. En el camino, Suzuki Satoru, que no tuvo más remedio que esconder su cara con una ilusión y cambiarse de ropa. Es decir que aquí tenemos a Suzuki Satoru. Abrió la puerta indicada que llevaba a una tienda y se sorprendió un poco. Esto era un bar. Sin embargo, esto no se veía como el restaurante de la posada y tampoco se veía como un bar de anfitriones, sino más bien como un lugar donde los clientes podían degustar los vinos finos en paz. En otras palabras, un establecimiento de primera clase. Era un lugar extremadamente elegante y el ambiente era algo completamente distinto. Ya veo. Suzuki Satoru entendió por qué tenía que reunirse aquí. Nunca había entrado en un lugar así durante su viaje. Como un no muerto, que no podía comer ni beber, Suzuki Satoru, naturalmente, no tenía que ir ahí, y mucho menos traer a Kino, quien tenía la apariencia de una niña. Incluso en su mundo anterior, solo había estado en lugares como este 2 veces, para entretener a los clientes. En otras palabras, Suzuki Satoru no tenía idea de cómo comportarse aquí. Sin embargo, el espectáculo tenía que continuar. Sería malo si se avergonzara aquí. Justo cuando Suzuki Satoru estaba perdido, un asistente con un atuendo elegante se le acercó. «Bienvenido». El asistente hizo una reverencia. Antes de que el hombre se le acercara, Suzuki Satoru sintió que había estado evaluando su atuendo. Si no hubiera cumplido con la etiqueta de vestimenta del lugar, probablemente le hubieran pedido educadamente que se fuera. Suzuki Satoru había cumplido con la etiqueta de vestimenta. Como medida de precaución, se había cambiado de ropa después de escuchar acerca de la atmósfera dentro de este lugar. Parecería que eso había sido lo correcto. Sin embargo, probablemente debería mantener en secreto que se cambió de ropa en medio de la calle mientras tenía activo el hechizo Invisibilidad Perfecta. Miró dentro del oscuro bar y vio a un hombre sentado en un sofá, quien lo estaba saludando. Era un hombre con una mirada aguda, y su ropa mostraba claramente su cuerpo musculoso. Tenía un cuerno cristalino en la cabeza. Era un miembro de la raza humanoide conocidos como cuernos afilados. Suzuki Satoru fingió que no había visto al hombre de inmediato y siguió mirando a su alrededor durante un rato antes de acercarse. Se sentó en el sofá frente al hombre. «Perdón por la espera». Había escogido adoptar una actitud arrogante como muestra de fuerza. El hombre no parecía desaprobar, pero eso era solo lo que se esperaba. El empleador, o mejor dicho, el dinero, era el jefe. Eso era igual sin importar en qué mundo se encontraba. No, llegaste justo a tiempo. Simplemente llegué demasiado temprano. No había tazas en la mesa frente al hombre, pero estaba claro que ya había tomado algunas bebidas, dado el olor a alcohol que lo rodeaba. El hombre había llegado temprano porque era un establecimiento de muy alto nivel y Suzuki Satoru estaba pagando la cuenta. Por supuesto, eso no era todo.
Él era el líder de una hábil banda de exploradores mercenarios. Tenía que haber alguna otra razón para estar aquí además de beber. Estos exploradores no eran como compañías mercenarias que tenían decenas o cientos de miembros. Para empezar, había menos de 10 miembros en este grupo de exploradores. Todos eran de élite. Aceptaban trabajos sin estar atados por las lealtades nacionales. Las misiones que aceptaban involucraban guerras entre naciones, investigar ruinas que se sospecharan eran guaridas de monstruos, cazar monstruos y varias otras tareas relacionadas con la violencia. Siendo amable, podía llamarlos mercenarios de élite. Si no, eran una banda de matones. Hacía más de un mes, en una ciudad cercana, Suzuki Satoru los había contratado para llevar a cabo una investigación. Hoy había venido aquí para conocer los resultados de su trabajo. ¿Y bien? ¿Qué has encontrado? Oye, he estado pensando en esto por un tiempo, pero ¿no bebes? Me sentiré mal si bebo solo, ya sabes. Beber ayuda a simplificar las negociaciones también. El hombre parecía estar usando algún tipo de proverbio, pero Suzuki Satoru nunca había oído hablar de eso antes. Por supuesto, Suzuki Satoru sabía que le faltaba conocimiento, por lo que esa podría haber sido una forma normal de hablar. El hombre hizo una seña, y un camarero se acercó en silencio. Dale a este viejo... mis disculpas. Dale algo de beber a mi generoso empleador. No hay necesidad de eso. Suzuki Satoru se negó fríamente. Estaba actuando como de costumbre. Para evitar tener que seguir rechazando varias ofertas, era más fácil para él actuar así. Desde la perspectiva de un adulto, si uno seguía rechazando invitaciones para salir a beber, entonces eventualmente la gente dejaría de invitarte a salir. No te preocupes por mí. Adelante y bebe. Como acabo de decir... Las palabras del hombre se desvanecieron cuando se rascó la cabeza. En ese caso, tráigame una botella de vino. Muy bien. ¿De qué año? 88. Tráigala lo más rápido posible, como usted guste. Suzuki Satoru vio al camarero irse, y el hombre bajó la voz para hablar. Ahora bien, te diré qué hemos encontrado. La ciudad que nos pediste que investigáramos fue tomada por zombies. No podemos saber si hay alguien vivo ahí. Entiendo. Ese era el resultado que había esperado y la voz de Suzuki Satoru era tranquila. Quizá el hombre no estaba contento con eso, porque cambió su tono. Sin embargo, podría haberlo fingido. Era el tipo de persona que no dejaría que sus verdaderos sentimientos se mostraran incluso cuando estaba borracho. Por lo tanto, probablemente estaba tratando de enfatizar cómo se sentía. Esta es la tercera ciudad infestada por zombies que nos has hecho verificar, ¿sabes? Ya es hora de que nos digas por qué, ¿no? ¿Por qué no nos dejas ir a las ciudades e investigar en detalle? ¿Qué deseas? ¿Por qué no nos dejas entrar en las ciudades e investigar en detalle? ¿Qué deseas? Si bien no había necesidad de responder a esa pregunta, sería malo si decidieran irrumpir por su propia voluntad. Sería mejor si pudiera responder de una manera que no revelara sus intenciones y eliminara su interés en el asunto. Entonces te responderé a la pregunta con una pregunta. Establecí una regla de hierro que les prohíbe entrar en la ciudad. ¿Entraste? No. ¿Y por qué debería creerte? Obedecemos las instrucciones que nos ha dado nuestro empleador. Lo garantizo. Después de todo, nos estás pagando mucho. Eso no era digno de confianza. La cantidad que Suzuki Satoru había acordado pagar sería insignificante si hubieran entrado en la ciudad y saqueado sus tesoros. Podría usar hechizos de control mental para sacarle la verdad, pero esa no sería una buena elección. Habría problemas una vez que el hechizo terminara. Podía agarrarlo y alterar memoria, pero no confiaba en su habilidad para ajustarlo de recuerdos con magia. Ser bueno en estas alteraciones llevaría mucho tiempo, y su práctica convertía a una persona en una patata. Dado que no poseía una base de operaciones adecuada, era un curso de acción poco realista. Debería silenciarlo o confiar en él. Suzuki Satoru quería silenciarlo. Si mataron a los zombies y saquearon los tesoros de la ciudad, podría causar una amenaza al país de Kino. Esto era especialmente cierto para los grupos privados, cuyas acciones fueron
cuyas acciones eran muy difíciles de controlar. Parecía que los países alrededor de Inveria no habían enviado sus ejércitos para asaltar estas ciudades. Sin embargo, estos países deberían haber sabido que los ciudadanos de los reinos vecinos se habían convertido en zombies. Algunos de esos países podrían haber experimentado lo mismo con su gente. Ya sea que esos países hayan optado o no por emprender acciones militares o se estén preparando para eso, quedaba por verse. Desafortunadamente, no había manera de verificar esto. Un viajero como Suzuki Satoru no podría aprender tales secretos de estado sin importar cuánto pagara. Aún así, podía pensar en algunas razones por las cuales los países vecinos todavía no habían tomado medidas. Dado que los muertos vivientes eran enemigos de todos los seres vivos, no había ningún beneficio directo en eliminarlos. Incluso si exterminaban a los zombies y liberaban una ciudad, todo lo que ganarían era tierra sin mano de obra. Tal tierra sería inútil para ellos. Quizás podría ser útil si tuvieran exceso de población y mucha mano de obra, pero si no tuvieran tanta población, entonces tomar y mantener un territorio innecesario solo se convertiría en una carga, ya que uno necesitaba fuerzas de guarnición más grandes a medida que creciera el territorio. Pero si dejaban a los muertos vivientes solos, podría llevar a la aparición de no muertos más poderosos, por lo que tendrían que enviar a sus ejércitos eventualmente. Sin embargo, las negociaciones serían necesarias para no agitar a sus vecinos cuando movieran sus fuerzas, y luego los nobles presionarían la responsabilidad de participar en los exterminios, y así sucesivamente. Tales asuntos llevarían mucho tiempo. Y otra cosa era que, mientras se desconocía la causa de la situación, el envío de las tropas podría llevar a que se convirtieran en muertos vivientes. Cualquier persona con cerebro podría decir eso. Por lo tanto, estos hombres sin maestro que eran impulsados por sus deseos eran los elementos más amenazadores aquí. Por lo tanto, tendría que desmotivarlos de que intentaran algo como una medida preventiva, incluso si eso significaba mentirles. Ya veo. Eso es bueno, dijo Suzuki Satoru mientras bajaba la voz deliberadamente. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Por qué crees que las personas en esa ciudad se volvieron todos no muertos? ¿Quieres decir que no fue porque apareció un monstruo? Ya sabes, algo como un devorador de almas. Escuché que mucha gente murió cuando ese monstruo apareció en cierto país. Bueno, sí. Mucha gente moriría si caminara por la calle con cierta habilidad activa. Suzuki Satoru sonrió amargamente en su corazón. Tales seres no muertos no eran nada especial para él, pero parecía que eran muy poderosos en este mundo. Recuerdo que había un guerrero mágico montado en un devorador de almas entre los miembros del cuerpo del abismo, pero era increíblemente débil. Bueno. No lo creo. No lo creo. Creemos que podría haber algún tipo de plaga o maldición involucrada aquí. La expresión del hombre no cambió al escuchar la palabra creemos. Suzuki Satoru lo ignoró y siguió hablando. Probablemente no sea veneno. Podría haber sido una nube tóxica que pudiera cubrir una ciudad entera, pero nunca antes había oído hablar de algo así. Entonces, ¿no puede ser una plaga? No, es más probable que sea veneno. Después de todo, hay plagas que son únicas para los no muertos. Quizá esta plaga zombie sea altamente infecciosa, se propague por el aire y no pueda ser tratada con curar enfermedad. Una enfermedad maldita. Ya veo. Como la fiebre demoníaca, entonces. Por eso no querías que entráramos. Parecería que había mordido el anzuelo. Me alegra que entiendas. Normalmente, los organismos infecciosos deberían haber muerto después de tanto tiempo, pero parece que las cosas no son normales. Esta enfermedad especial es diferente de las otras y podría estar al acecho en los cuerpos de los zombies. Además, podrían no ser zombies ordinarios, sino una nueva cepa infecciosa de no muertos. El hombre escuchó en silencio, y Suzuki Satoru continuó contando su historia. Si bien no sabemos la causa de esto, es posible que uno de ustedes también se haya infectado. Sería bastante malo si se hubieran convertido en zombies ahí donde estaban. Pero
El peor de los casos sería si la maldición tiene un periodo de incubación fija. Eso sería problemático. La infección podría extenderse a esta ciudad y las aldeas circundantes. Oye, jefe, deberías habernos dicho de antemano acerca de este peligro, ¿verdad? Y si te lo hubiera dicho, ¿quién habría tomado el trabajo? Además, una muerte hubiera probado si la ciudad estaba segura o no. En cualquier caso, no voy a perder un momento de sueño si terminas muriendo porque no pudiste seguir las instrucciones. La mirada del hombre se agudizó. Así que somos canarios, entonces. Suzuki Satoru sonrió fríamente, pero no respondió. Entonces déjame preguntarte otra vez. ¿Entraste? No lo hicimos. Me atengo a mis acuerdos. Y te juro que seguiré cumpliendo mi palabra en el futuro. La respuesta del hombre llegó instantáneamente. Después de ver su falta de vacilación y su inquietud, Suzuki Satoru estaba seguro de que no estaba mintiendo. Bueno, qué vergüenza. Quiero decir, perdiste la oportunidad de hacer una fortuna. Al fin y al cabo, tuviste la oportunidad de reunir la riqueza de toda una ciudad. El hombre frunció el ceño. Pagas bien, pero eres un jefe terrible. ¿Lo soy? Si realmente fuera un jefe terrible, ¿no te habría instado a entrar en la ciudad? Te habría traído con promesas de riqueza fácil, ¿no? El hombre parecía haber aceptado esas palabras. En ese momento, el camarero trajo el vino. El hombre tomó un trago y luego exhaló un suspiro de aire cargado de alcohol. Bueno, gracias por el trabajo. Tomaremos el pago según lo acordado entonces. Suzuki Satoru dejó una pequeña bolsa en la mesa. Luego colocó una bolsa grande sobre la mesa, la cual emitió un tintineo. El hombre abrió la bolsa más pequeña, comprobó que había 4 piedras preciosas grandes dentro y luego la cerró de nuevo. Como las monedas de oro eran demasiado pesadas, las transacciones grandes se hacían típicamente con gemas y similares. Algunos países utilizaban piedras preciosas para hacer un tipo de moneda de valor extremadamente alto, llamadas monedas de gema, o hicieron monedas de mitril o adamantita, o placas de oro que tenían un valor superior a su peso, pero este país no tenía algo así. ¿Y esto qué es? El hombre ya había abierto la bolsa y comprobado las monedas de oro en el interior. Era una gran suma. Las 2 bolsas juntas son el pago por el trabajo. Tómalas. Entonces, podrías haber usado gemas para ambas bolsas. Es difícil llevar estas cosas a casa cuando estás borracho. Lo siento por eso, pero por favor hazlo. Este dinero no es suficiente para cambiarlo por una piedra preciosa. Suzuki Satoru luego murmuró para sí mismo. Las finanzas también están bastante ajustadas de mi parte. Tal vez no tenía sentido mentir así, pero valía la pena intentarlo. Estaría bien siempre y cuando pudiera retrasar al hombre solo un poco. Podemos ir juntos con el tasador. El valor de las gemas... no necesitas hacer eso. No te equivoques, pero confío en ti, ¿sabes? Después de todo, es la 3ª vez que nos contratas. Además, siempre has realizado el pago y nunca has tratado de regatear el precio demasiado. Si dudara de ti, sería bastante desvergonzado de mi parte. No importa incluso si me crees. Necesitamos asegurarnos de que no haya problemas entre nosotros para evitar futuros problemas. Después de que Suzuki Satoru dijo eso, el hombre estalló en carcajadas. Se rió por un rato y luego el hombre se dirigió a Satoru con el brillo de su alegría todavía en su rostro. Tú eres el que no confía en nosotros, ¿verdad? Bueno, no se puede evitar. Entonces, déjame ser sincero. No quiero salir de aquí porque este es un lugar con clase y no tengo la oportunidad de venir aquí a menudo. Así que quería que me compraras algunas bebidas más. Ya veo. En otras palabras, él quería que pagara la cuenta. Bueno, eso estaba bien. Bueno, eso es todo entonces. Cuídate. Suzuki Satoru se levantó de su asiento. El hombre levantó su vaso y lo vio irse. Por favor, continúa cuidándonos. Pero, ¿habría una próxima vez? Con ese pensamiento en mente, Suzuki Satoru sonrió de una manera muy significativa. El empleo de los exploradores podría despertar sospechas, por lo que ya no estaba dispuesto a contratar nuevamente al equipo de este hombre.
por eso le había pagado en oro. Pagar en gemas hubiera sido suficientemente simple, pero no lo había hecho porque quería gastar el oro que había robado del cuerpo del abismo. Recordó que ciertos hechizos de adivinación podían determinar la ubicación de los elementos marcados. Cuanto más alto fuera el nivel del hechizo, más exactamente podrían rastrear esa posición. Sin embargo, no podía dejar tal marca después de ingresar en este mundo, a menos que fueran claramente diferentes de otros artículos producidos en masa. Por ejemplo, si quisiera rastrear un lingote, tendría que ser claramente distinto de otros lingotes, por lo que sería importante hacer pequeñas cosas como dejar un rasguño obvio o alguna otra marca. Sin embargo, si el hechizo usado no era de un nivel tan alto, entonces una vez que se colocaba en un contenedor sellado o en algún otro lugar, como su inventario por ejemplo, sería totalmente inútil. Incluso los hechizos de alto nivel no podían detectarlo a través de las defensas mágicas apropiadas. Dicho esto, después de considerar el peligro de llevar encima cualquier cosa que conllevara la más mínima posibilidad de permitir que otros rastrearan su posición, Suzuki Satoru había decidido distribuir estas monedas por todas partes. Él había mantenido esto en secreto de Kino. Naturalmente, aunque había dominado a los miembros del cuerpo del abismo, les había preguntado varias veces si podían usarse objetos como rastreadores. Sin embargo, ninguno de ellos había podido hablar de alguien que hiciera tal cosa. Dicho esto, si Suzuki Satoru podía pensar en una trampa como esa, ¿quién podía decir que los miembros no muertos del cuerpo del abismo no podrían hacer lo mismo? Lo que él podía hacer, los demás también podían hacerlo. ¿Quién sabe? Podía haber un ser que pudiera incluso controlarlo con dominación de no muertos. Tanto él como Kino estaban equipados con equipos que mejoraban su resistencia a la dominación de no muertos, pero eso no era de ninguna manera una garantía de protección. Incluso Suzuki Satoru, quien era un nigromante sumamente especializado, no podía afirmar eso. Además, el conocimiento de Suzuki Satoru estaba enraizado en Yggdrasil. Era cierto que la mayor parte de su conocimiento de Yggdrasil había demostrado ser correcto en los últimos 5 años, lo que también había sido de gran ayuda para Suzuki Satoru, pero también era cierto que ciertas cosas, como el funcionamiento del deseo a una estrella, habían cambiado. En ese caso, podría ser posible que hubiera una manera de dominar un no muerto de nivel 100. El descuido era la principal característica de los tontos. Suzuki Satoru no se molestaría incluso si el cuerpo del abismo capturara a ese hombre para interrogarlo. Ese hombre no conocía la verdadera cara de Suzuki Satoru, y la mayoría de las cosas que le había dicho eran mentiras. Cualquier cosa que pudieran aprender de él solo terminaría protegiendo a Suzuki Satoru en lugar de dañarlo. Incluso saber por qué Suzuki Satoru lo había contratado no sería un problema. Si los miembros del cuerpo del abismo trataran de usar eso en sus esquemas, jugarían en las manos de Suzuki Satoru. Después de todo, podría terminar aprendiendo más de ellos cuando los atacara como resultado de esto. Pero no les ha pasado nada hasta ahora. Ya les pagué 2 veces. Bueno, no perderé nada, aunque mis esfuerzos hayan sido en vano. Pero en la situación en la que me encuentro ahora, ¿es esto lavado de dinero? Mientras pensaba distraídamente sobre todo esto, Suzuki Satoru pagó al barman 3 veces el valor de lo que el hombre había bebido hasta ahora. No sabía cuánto más bebería, pero como ya le había dado tanto, podía pagar el resto de su propio bolsillo si aún no era suficiente. Con ese pensamiento en mente, Suzuki Satoru dejó el bar. El hombre, Bes Q. Broven, Bes, hijo de Broven de la tribu Q, había bebido bastante y podía sentir el alcohol circulando dentro de él. Aún así, no era suficiente para que se volviera inestable de pie, al colocarse de pie. Todavía estaba bien si solo ralentizaba este pensamiento. Siendo un mercenario que había hecho su parte justa de sus enemigos, Bes no mostraría a nadie ninguna debilidad. Si bien hubo momentos en los que se había emborrachado para atacar al enemigo, tenía amigos con él en ese momento. Y hoy no tenía amigos con él. Si bien le habían pedido que siguiera a su empleador,
En realidad, hacer eso sería una estupidez. Su instinto de mercenario le decía que, si él hacía eso, sería como pisar la cola a un dragón. Bess le hizo una seña al camarero. «La cuenta, por favor». Tenía una bolsa en su bolsillo interior, la cual estaba tan llena que era difícil caminar con ella. Comparado con lo que su cliente le había dado, sus gastos aquí no eran mucho. «No, no hay necesidad de eso». Cuando escuchó lo que dijo el camarero después de caminar, Bess se rió alegremente. «Perdón por molestar, entonces». Estaba bromeando en ese momento, pero parece que su empleador no tenía ningún problema financiero, a juzgar por la forma que podía pagar a Bess sin siquiera comprarse una bebida. Aunque le gustaría mucho haber brindado con su cliente en agradecimiento, el vaso que tenía delante estaba vacío y no estaba de humor para pedir más. «Hora de marcharme», pensó. Después de ponerse de pie, se dio cuenta de que el camarero aún no se había alejado de él. Por alguna razón, una mirada peligrosa comenzó a deslizarse en sus ojos justo cuando el camarero comenzó a hablar. «Estimado cliente, ¿puedo saber quién era ese invitado?» «¿Ah?» Las cejas de Bess se arrugaron con desagrado. Pensar que en realidad estaba pidiendo información personal sobre un cliente. ¿Cómo diablos entrenaban a sus empleados en este lugar? Tal vez no le hubiera importado la pregunta si este lugar fuera una taberna de poca monta, pero este lugar era diferente. Debería haber habido un respeto por la privacidad de sus clientes que coincidía con las cantidades de dinero que cambiaban de manos aquí. Probablemente debía haber un gremio respaldando este lugar. Uno necesitaba cierto grado de poder para ahuyentar a los estafadores. Tal vez podían tener vínculos con organizaciones ilegales para poder tratar fácilmente con clientes groseros. «Lo lamento muchísimo». «Lo lamento muchísimo. Ese cliente estaba vestido con ropa exquisita, así que me preguntaba qué tipo de persona debía ser. Estaba muy interesado en eso». El camarero había dicho todo eso a pesar de que Bess no había dicho nada. En otras palabras, el camarero estaba sugiriendo un intercambio de información. «Ah, su ropa, ¿eh? La confección, la costura, el material, todo era excelente. Probablemente sea uno de los clientes mejor vestidos que hemos tenido hasta ahora. El mejor, de hecho. En verdad, no tengo idea de qué están hechas esas ropas». Si incluso los empleados de este establecimiento no lo sabían, entonces debía ser algo sorprendente. Si bien esta era la primera vez que Bess venía aquí, había oído que este lugar estaba patrocinado por el círculo más alto de ciudadanos. Quizás los jefes tribales, quienes estaban a la altura de los reyes, podrían venir aquí. Oye, ¿qué tipo de atuendo increíble era ese? ¿De dónde vino ese tipo? Así que, ¿era más asombroso que un jefe tribal? Quería preguntarle eso, pero eso podría interpretarse como un acuerdo para el intercambio de información. Bess no tenía intención de ir más lejos, por lo que se encogió de hombros. «Escuché que es un comerciante». Eso sonó increíblemente falso, pensó Bess, pero lo había dicho de todos modos. «Así que supongo que está hecho de tela de una tierra lejana. ¿Quién sabe? Esa ropa podría ser algo ordinario por allí». «Oh, seguramente usted bromea. Si realmente fuera algo barato, como usted dice, entonces debe haber comerciado con naciones muy avanzadas. Definitivamente no sería un país de esta región». ¿Eso no significa que debe haber venido de un lugar muy lejano? Aunque dijo eso, era cierto que Bess estaba muy interesado en su cliente. Bess sintió que decir que era un comerciante no estaba muy lejos de la verdad. Eso se debía a que no podía sentir un indicio de violencia por parte de su cliente. Se sentía como una persona común. Cuando los contrató por primera vez, uno de los amigos de Bess, un guerrero bestia, resopló y llegó a la conclusión de que era un oponente fácilmente vencible. Pero después de pensarlo más, había empezado a tener sus dudas. Para empezar, el contenido de esta misión era bastante extraño, si uno se sentaba a pensar en ello. Era como si los estuviera enviando porque sabía que habría algo que encontrar. Además, ¿qué ganaría su cliente al aprender sobre esto? Era como si hubiera estado filtrando deliberadamente información en ese momento.
Se sentía como si estuviera tomando precauciones para evitar que Bess siguiera investigando el asunto, pero también como si los estuviera engañando. Si fuera lo primero, disiparía las sospechas en su corazón, pero el temor en su corazón no desaparecería si fuera lo último. Sin embargo, lo siento, un cliente como ese que paga sin quejarse y que incluso paga la factura de mis bebidas es el mejor cliente que puedo esperar. No hay nada que pueda decirte. No había necesidad de pisarle la cola al dragón. Las riquezas de 3 ciudades, no, una ciudad, era suficiente para hacerle babear. Pero si ese hombre estaba respaldado por un país, sería malo si guardara rencor. Tomar el tesoro y huir a otro país sería una cosa, pero el asunto no era tan simple como eso. A veces, el odio podía sacar un poder inimaginable. Bess no quería pasar el resto de su vida siendo perseguido por asesinos de élite contratados por algún país. Mientras el otro hombre no lo traicionara, Bess tampoco lo traicionaría. Ese era el secreto para la felicidad de Bess. ¿Es eso así? Entonces me disculpo. El camarero sacó una bolsa cargada con mucho dinero. ¿Qué es esto? Bess preguntó con los ojos y luego el camarero respondió. Esas bebidas son de parte de la casa, así que te devuelvo el pago. Por favor, vuelva otra vez y dele las gracias a su cliente en nuestro nombre. Esta era probablemente una disculpa del bar por curiosear acerca de un cliente. ¿O es que este dinero era para que él mantuviera la boca cerrada? Por un momento, Bess quiso rechazarlo, pero decidió que sería un mal movimiento y que sembraría las semillas de mala voluntad entre él y este bar. Si bien no creía que fuera a ser inmediatamente mortal, eso dependería de cómo el bar pensara en ese cliente. Si quería mantener lazos con ese cliente, entonces algo le podría pasar a Bess antes de que pudiera decirle cosas innecesarias al cliente. Con el fin de evitar ser silenciado, tenía que tomar ese dinero. En ese caso, sería mejor que no preguntara sobre el asunto. Bess le arrebató el bolso, algo molesto. «Volveré. No estaría de más ser educado. Estaremos esperando». Después de escuchar al camarero hablar detrás de él, Bess salió. En el camino abrió la bolsa que el encargado de la tienda le había dado y vio una gema de aspecto valioso entre las monedas de oro. Su empleador probablemente no le había dado esto a la tienda para pagar las bebidas, por lo que parecía mejor tratarlo como un soborno para mantenerse callado. Bess no tenía los agudos sentidos de un ranger o un ladrón, pero tenía sus propios sentidos que habían sido perfeccionados después de muchas batallas. Desplegó esos sentidos por completo y tomó una ruta indirecta de regreso a su propia posada para verificar si lo estaban siguiendo. Parte del primer piso de la posada era una cafetería, y sus amigos estaban bebiendo en un rincón. ¡Hey! Sabía de un vistazo a la etiqueta de la botella de vino que esto era mejor que lo que bebían habitualmente. Lo que estaban bebiendo sus amigos era lo mejor que tenía la posada. Por supuesto, no era nada comparado con el bar donde Bess acababa de beber. Bienvenido de nuevo. Parece que las cosas terminaron sin problemas. Te ves feliz, hueles a licor y vuelves tarde. El hombre que dijo esto tenía unos 120 centímetros de altura. No era un niño, sino un adulto. Pertenecía a la raza humanoide conocida como enanos de colina. Si bien eran familiares de los enanos, tenían una afinidad por la profesión de rangers y agudos sentidos de dirección. Después de todo, habrías regresado antes si algo hubiera sucedido. Quien habló era un hombre cuya lanza estaba apoyada contra la pared. Tenía la cabeza de una serpiente y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas. Él era un hombre serpiente, una raza demi-humana. Pagó la cantidad que prometió, aunque no pagó extra. Suena como que, si lo hubiera hecho, te habrías bebido el extra. No toco el alcohol, así que no lo pagues con los fondos del grupo. Pero comiste un montón de carne fresca, ¿verdad? No te importa pagar eso con los fondos del grupo, ¿eh? La persona que lo decía era un humanoide cuya raza era un pariente de los orcos. Su cuerpo musculoso era el doble del tamaño de Bess.
Si bien uno podía decir que sus parientes procedían de la raza de los orcos, se parecían más a especímenes superiores de los mismos, al igual que la forma en que los hobgoblins y los goblins estaban relacionados. El arma en su cintura tenía más de 2 metros de largo y era conocida como Odachi. Él podría manejarla hábilmente como un samurái. Además de los tres, los otros dos que no estaban presentes conformaron los compañeros de Bes. Bueno, de acuerdo. Ahora, evaluemos nuestra paga. Bes, saca las gemas. Bes le entregó la bolsa con las gemas al enano de colina. El enano volcó su contenido sobre la mesa y comenzó a evaluarlos a la luz de la lámpara. Tardó 1 minuto por cada gema antes de terminar. Para entonces, sus amigos ya habían terminado de contar las monedas de oro y le informaron la cantidad. Está bien, la suma es la que acordamos. Las gemas podrían venderse por más o menos dependiendo del comprador, pero eso no es culpa de nuestro cliente. El hombre serpiente giró su cabeza en un ángulo que los humanos no podían lograr y miró a Bes. A pesar de que estaba acostumbrado a mirar esos ojos que no revelaban ninguna emoción, Bes se sentía incómodo. Ahora bien, ¿por qué pagaría tanto por un trabajo tan simple? ¿Averiguaste algo después de unos tragos con él? Por eso habían elegido reunirse en ese establecimiento increíblemente lujoso. Teniendo en cuenta que el trabajo consistía simplemente en revisar una ciudad, incluso si estaba infestada de zombies, esta era una suma ridículamente generosa. Eso era lo que había molestado a Bes sobre las verdaderas intenciones de su cliente. Sin embargo, no logré sacarle nada. Bes se encogió de hombros. Eso fue porque había llegado a la conclusión de que sería más seguro no entrometerse demasiado. Oye, ¿no seremos visitados por asesinos pronto? Ni idea. Hicimos bien nuestro trabajo. ¿No crees que preferiría usarnos en lugar de matarnos? Bueno, otro trabajo me tranquilizaría un poco. ¡Qué lástima! Hice lo mejor que pude para hacer un espectáculo, pero el cliente no nos encargó un nuevo trabajo para nosotros de inmediato. Puede que esté hablando con su jefe. Después de verificar la mirada seria en los ojos de sus amigos, Bes comenzó a contarles sobre su conversación en el bar y sus propias especulaciones. En ese caso, creo que tu conclusión es correcta, Bes. O más bien, no puedo pensar en otra cosa. Sí, él debe ser de algún país. Saquear los tesoros de 3 ciudades es solo un sueño. El enano de colina estuvo de acuerdo con las palabras del orco. La banda de mercenarios de Bes era un grupo de expertos y confiaban en que no perderían ante las tropas de la región, pero, al igual que Bes, no querían pasar el resto de sus vidas huyendo. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? Hemos tomado muchos trabajos aquí. El resentimiento está empezando a crecer. Es verdad. Tal vez deberíamos dirigirnos a Soba. Oí que el zar de los países del este está reclutando mercenarios con talento. Podría ser una buena idea ir allí. En cualquier caso, deberíamos prepararnos para salir. Después de escuchar a sus compañeros expresar su aprobación, Bes asintió. Suzuki Satoru caminó una corta distancia después de salir del bar y luego dio un giro en un pequeño callejón. Después de asegurarse de que no había nadie allí, lanzó invisibilidad perfecta. Esperó allí casi 1 minuto, pero nadie entró en ese pequeño callejón. Parecía que podría estar seguro de que no estaba siendo seguido. Según sus experiencias, Suzuki Satoru sabía bien que había pocas entidades en este mundo que eran lo suficientemente poderosas para ver a través de los hechizos de este nivel. Suzuki Satoru lanzó volar y luego teletransportación en ese orden. Su destino estaba a 1 kilómetro sobre la ciudad. El clamor de la noche no podía llegar tan alto. Era un lugar iluminado solo por la suave luz de la luna. Suzuki Satoru hábilmente dobló sus piernas en el aire y sacó un mapa de su inventario y lo colocó sobre sus piernas. Ahora bien, este lugar también se convirtió en una tierra de no muertos, lo que significa... Sacó una pluma y marcó las ciudades que los mercenarios habían visitado. Los ojos de Kino se habrían ensanchado si ella hubiera visto esto. El mapa estaba exquisitamente dibujado y representaba los países cercanos a la tierra natal de Kino.
se había hecho gastando gran parte de las monedas de oro robadas del Cuerpo del Abismo. Si el personal de inteligencia de los países vecinos lo hubiera visto, habrían gastado gustosamente dinero como el agua para obtenerlo. Durante los 5 años transcurridos desde que iniciaron su viaje, Suzuki Satoru había dedicado gran parte de su tiempo a realizar investigaciones, y descubrió que la zombificación había afectado un área muy grande. Si bien no estaba seguro de cuándo se había producido cada zombificación, el análisis de la información que había recopilado sugería que la diferencia de tiempo entre cada caso no había sido muy grande. La cuestión de quién había hecho esto y sus objetivos seguía sin estar clara, pero parecía que no estaba dirigida a Kino, y era muy poco probable que el Cuerpo del Abismo hubiera hecho esto. Si el Cuerpo del Abismo tuviera un hechicero mágico que pudiera desencadenar un fenómeno como este en un área tan amplia, entonces no hubieran sido eliminados uno por uno tan fácilmente. La probabilidad de que esto no se hubiera logrado a través del poder personal de los miembros del Cuerpo del Abismo, sino por algún elemento obtenido de algún lugar, fue igualmente baja. Por lo tanto, probablemente sería mejor no decirle a Kino que la casa del Cuerpo del Abismo se había hecho para obtener fondos y robar las investigaciones que esos seres no muertos habían pasado tanto tiempo investigando. Él le había ocultado todas esas cosas a Kino porque ella simplemente era demasiado blanda. A Suzuki Satoru no le importaba a nadie, aparte de él mismo y Kino. Simplemente actuó con sus intereses como una prioridad. Sin embargo, ella no habría pensado en cosas tan simples. Por lo tanto, esconderle esas cosas también fue para evitar cargarla con exceso de culpa. En ese caso, ¿qué lugar es el más sospechoso? Después de analizar la información que había recopilado, la zombificación parece estar limitada a esta región. El dedo de Suzuki Satoru señaló las ciudades seguras que no habían sido marcadas, lo que significaba la línea de visión de Suzuki Satoru cambió y luego se detuvo en una esquina del mapa. El fenómeno de zombificación surgía desde un cierto punto en la cordillera ahí. Había una leyenda alrededor de esas montañas. Había una fuente de sabiduría en algún lugar de las montañas, y sumergirse en ella daría una gran sabiduría. Pero muchas pruebas se interpusieron en el camino para llegar allí, y se decía que nadie podía volver con vida. Sin embargo, esa cordillera también era la guarida de wyverns y otros monstruos poderosos, por lo que era muy probable que esos monstruos convirtieran cualquier aventura en un viaje de ida, incluso antes de que uno pudiera desperdiciar la vida en esas pruebas. Podría ser divertido verificar esta leyenda si tuviera tiempo, pero había algo que tenía que hacer antes de eso. Suzuki Satoru dijo en voz baja el nombre del pico más alto en esa cordillera. Caidinias. No tenía pruebas de que fuera la fuente del fenómeno. Simplemente había recordado al señor dragón de la luz que había anidado en la cima más alta del continente. Después de todo, había un gran margen de error al considerar la escala del mapa, incluso si estaba buscando el centro de una extensión circular. Si realmente estuviera allí, la fuente del fenómeno no sería un elemento mágico. No, la fuente del fenómeno sería un elemento mágico y había provocado la zombificación mientras el objeto era movido, por lo cual realmente no habría esperanza. La dificultad de encontrarlo sería como tratar de encontrar una perla en el desierto, e incluso si hubiera sido causado por alguien, probablemente se hubiera alejado y escondido para entonces. En ese caso, no había forma de que los sabios de las naciones cercanas no pudieran haber pensado en algo que ni Suzuki Satoru hubiera notado. Pero aún así, era posible. Sí, realmente era posible. Era posible que nadie hubiera enviado grupos de investigación. Suzuki Satoru había usado teletransportación mayor para viajar entre los países circundantes. Había gastado una gran cantidad de recursos e incluso contratado a personas para que realizaran investigaciones a pesar de la falta de resultados inmediatos. Si alguien más hubiera hecho lo que Suzuki Satoru había hecho, habrían podido llegar a la misma conclusión. Sin embargo, probablemente no había nadie que lo hubiera hecho hasta la fecha. Incluso si hubieran personas que quisieran tomar medidas para verificar su información, les habría costado más que a Suzuki Satoru obtener la misma información. En otras palabras,
Suzuki Satoru era probablemente el ser más cercano en desentrañar este misterio. En ese caso, él podría ser capaz de encontrar algo dejado allí que podría servir como una pista. Sin embargo, ir allí también sería muy problemático. Eso era porque no podía teletransportarse a un lugar en el que nunca había estado antes. Solo podía teletransportarse a una ciudad que podía alcanzar y luego ir a pie desde allí. Naturalmente, perdería mucho tiempo, por lo que tendría que explicarle varias cosas a Kino. Apenas había logrado engañarla hasta ahora, y cuando lo pensaba, a Suzuki Satoru le dolía la cabeza. Kino no había mencionado su patria desde hace 2 años. Antes de eso, ella había estado buscando una manera de curar y ayudar a su gente, pero pasado un tiempo, ella no lo había vuelto a mencionar. Después de eso, parecía contenta con sus aventuras juntos. ¿Realmente lo había dejado de lado o simplemente lo había enterrado profundamente en su mente? Suzuki Satoru no podía decir cuál era el caso. O quizás Kino lo había escondido muy bien, o tal vez Suzuki Satoru era muy malo al leer los corazones de otros. Cavar demasiado profundo en los corazones de los demás tampoco era bueno. Así era como habían llegado tan lejos. Supongo que preguntar hubiera estado bien. Aún así, no hice nada. ¿Fue porque no quería sentir la impotencia de no poder aliviar el sufrimiento de un compañero de viaje? Para Suzuki Satoru, las únicas personas que lo habían acompañado en aventuras durante tanto tiempo fueron los miembros de Ainz Ooal Gown, y por un largo periodo de tiempo, Kino los había superado. Por lo tanto, había elegido no meterse en el asunto para no herir sus sentimientos. Soy realmente inútil, pero ¿qué voy a hacer a partir de ahora? La recopilación de esta información había sido simplemente una cuestión de interés de su parte. Al mismo tiempo, también fue para encontrar una manera de aliviar el dolor de Kino, aunque fuera un poco. No sabía si había algún mérito en hacer esto. Sin embargo, algunos deméritos vinieron a su mente. Si había alguien allí que había desencadenado este fenómeno, un evento de gran alcance que había traído una tragedia indiscriminadamente a la gente, entonces no había manera de que pudieran ser normales. Si realmente se encontrara con esa persona, entonces seguramente la batalla sería inevitable. ¿Había alguna ganancia en oponerse a alguien que podría infectar un área que incluso la magia de Yggdrasil no podía alcanzar? No era como si la zombificación se repitiera, e incluso si volviera a ocurrir, era muy poco probable que afectara a Suzuki Satoru y Kino. Y si ese cambio pudiera convertir a los Overlords y a los vampiros en zombies, entonces sería más seguro evitar a personas peligrosas como esa. Si se debía simplemente al funcionamiento inusual de un artículo, de un objeto, entonces recuperarlo podría ser una buena idea. Definitivamente sería bueno obtener un artículo desconocido de clase mundial. Sin embargo, si alguien lo hubiera hecho deliberadamente, ¿cuál sería el objetivo de desencadenar tal fenómeno? Tal vez podría formular una respuesta si supiera el objetivo del oponente, pero en este momento simplemente no sabía lo suficiente. Suzuki Satoru tocó el objeto de clase mundial en su vientre. ¿Qué era más peligroso? ¿Ignorarlo o investigarlo? Si alguien realmente estuviera tramando en las sombras, sería una mala idea darles tiempo. Si estaban al nivel del señor dragón de la luz y él esperaba que se hiciera más fuerte, entonces todo lo que podía hacer era correr y esconderse. Parece que esos dragones guardan rencor hacia los jugadores de Yggdrasil. Si alguien así sigue haciéndose más fuerte, no podré manejarlo por mi cuenta, ¿verdad? Con el señor dragón de la luz solo fue un empate porque me escapé. Aunque bueno, si ese es su límite, podré vencerlo la próxima vez. Él no estaba siendo un mal perdedor o un terco. Ya sea escondiendo sus cartas de triunfo como dejando que su oponente lo golpeara, todo lo hacía para prepararse para la siguiente batalla. Suzuki Satoru siempre había hecho esto cuando realizaba PvP en Yggdrasil, debido a que la victoria era para el que ganaba 2 partidos de cada 3, perder la primera batalla no era un problema.
Eso no cambió incluso en su primera lucha de vida o muerte en este mundo. La ventaja de este estilo de lucha se mantuvo, incluso cuando se luchaba en circunstancias extremas, como por ejemplo no saber si podría resucitar después de morir. La estrategia de victoria segura que su antiguo amigo le había enseñado no había cambiado, incluso ahora. No. Fue precisamente porque estaba luchando en una situación tan grave que debía confiar aún más en sus viejos amigos. Dicho esto, Suzuki Satoru no quería volver a luchar contra un enemigo de ese nivel. Era mejor evitar el peligro. La manera inteligente de hacer las cosas era solo pelear batallas en las que confiaba poder ganar y elegir huir si estaba siendo derrotado. Suzuki Satoru miró al mundo. Había luces que seguían encendidas, incluso cuando el mundo de la noche estaba envuelto en silencio. Quizá sus viejos amigos podrían haber dicho, «Quiero proteger este mundo», o algo así. Sin embargo, tal sentimiento no se desbordaba en el corazón de Suzuki Satoru. Sin embargo, «Esto realmente me molesta», murmuró para sí mismo. En efecto, en este momento, Suzuki Satoru estaba muy enojado. Fin de la parte 4 y fin de este capítulo 3. Ya pasó una pelea, no, la pelea es en el próximo capítulo. Esta es una parte muy interesante, nos menciona un poco lo que ha estado haciendo Suzuki Satoru a lo largo de estos 5 años. Ha estado investigando todo lo que le ha pasado, todo ese suceso de la zombificación en el país de Kino y en los países circundantes, y ha llegado a una conclusión muy interesante, que parece que hay un punto en el que probablemente haya sido el epicentro o desde donde se inició todo. ¿Cómo se llamaba? El monte Caidinias. Los que ya leímos este extra alguna vez ya sabemos lo que hay ahí, pero en el capítulo 4 lo descubriremos. El capítulo 4 es una cosa espectacular y es muy interesante porque aquí las motivaciones de Ainz son aliviar el sufrimiento de Kino. Básicamente lo está haciendo por ella. Obviamente también está un poco como por ver si hay un objeto de clase mundial y tal, pero básicamente creo que su mayor motivación, sí, ¿no? Queda bien explicada. Es porque quiere ayudar a Kino. Bonito, bonito. Y bueno, nos vuelven a hablar sobre el enfrentamiento que tuvo contra el dragón, el señor dragón de la luz, que ya lo había mencionado en unas partes anteriores. Un encuentro en el cual él huyó, pero es siempre el estilo de que ya en la historia principal nos ha dicho, que Satoru, Momonga o Ainz, como lo quieran ver, era muy buen jugador en PvP, pero la primera batalla siempre la perdía. Porque la primera batalla la usaba para como recopilar información. Entonces es curioso. Eso es algo que le enseñaron sus amigos. Imagino que Punito Moe, ¿no? Con su Player Killer para Dummies. Quiero resaltar dos cosas antes de cerrar este video para YouTube. Aquí menciona algo que me parece muy interesante. No, dije dos cosas, no, quiero resaltar una cosa. Dice: las únicas personas que lo habían acompañado en aventuras durante tanto tiempo fueron los miembros de Ainz Gone. Recordemos que aquí Satoru y Kino llevan viajando 5 años, ¿no? Y por un largo periodo de tiempo, Kino los había superado. Y por un largo periodo de tiempo, Kino los había superado. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es información canon, ¿eh? O sea, lo de que de aquí podemos sacar una información canon, mejor dicho. Básicamente nos quiere decir que el gremio de Ainz Gone al menos 5 años no estuvieron juntos. Y además dice aquí, y por un largo periodo de tiempo Kino los había superado.
Podemos entonces decir que a lo mejor Ainsworth Gone, el gremio, ¿cuánta duración de vida tuvieron? ¿Un par de años? ¿3 años? Máximo. Entonces, más o menos podemos aquí sacar la conclusión de que Ainsworth Gone no empezó con Yggdrasil. Recordemos que el juego de Yggdrasil duró 12 años. Entonces, a lo mejor yo entiendo que este periodo de tiempo en el que lo acompañaron de aventura se refiere a cuando más activo estuvo el gremio. Así que a lo mejor estuvo activo el gremio, ¿qué? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años por mucho la época gloriosa del gremio? Pero no fue tanto, aquí mismo lo está diciendo. Y por un largo periodo de tiempo Kino los había superado. Si bien, obviamente, la historia con Kino no es para nada canónica, podemos sacar ese dato. Porque aquí el pasado no ha cambiado nada. Están dando bala por allá. Entonces... pero hay que tener en cuenta que también se refiere al tiempo total, como también menciona que es un total de 10 años con Kino. Es cierto que Satoru atrás se dice que como él ha pasado todas las noches con Kino, como que normalmente sería como si hubiera sido de 10 años, en realidad, en vez de 5. También uno puede argumentar eso, ¿no? También se puede argumentar eso, pero... aquí dice las personas que lo habían acompañado en aventuras. Aquí no dice el tiempo que habían pasado juntos, sino el tiempo que lo habían acompañado en aventuras. Y pues no creo que se refiera al tiempo de las noches de conversación con Kino. O quién sabe, ¿no? Claro, si decimos que es eso, que en realidad como el tiempo que han pasado juntos es como... entre comillas 10 años, es una valoración del hecho de que ellos son no muertos y por las noches no duermen sino que conversan. Entonces quizás podemos decir, no, pues entonces Ainsworth Gone duró más años, no como tú dices que 3 años máximo, sino 6, 5, 7. Aquí ya queda a criterio de cada quien. El hecho es de que, gente, por aquí voy a ir cerrando este video para YouTube. Este dato es bastante chévere, bastante interesante. Y nada, aquí simplemente en pantalla están apareciendo las personas que me han apoyado durante todo este tiempo por medio de donación de bits, por medio de Twitch, por medio de Patreon y por medio de PayPal. Muchísimas gracias en especial a Juan David y Colin por ser mi top de donaciones de bits esta semana. Tremenda donación que me hizo el pana Juan David del día de hoy. Y también se suscribió además. Así que joder, Juan David, muchísimas gracias. Gracias a Mictlan y gracias a Otokri también por apoyarme. Obviamente muchas gracias a Neko Amigo por esa donación de $50. Está el loco Neko Amigo, muchas gracias. Esa donación en PayPal. Y Hayakos, Magder, Bramador, Hati, Novatillo, Dampoe, Juancho Rosas, Mictlan, Steve, Jack, Zampatrampa, Efrarico, Cristian, Eduardo y Alex, que se han suscrito 2 meses o más. Tremendos. Muchísimas gracias a todos ellos por ese apoyo constante. Y a Christopher Aguilera, que hace muy poco se unió al Patreon. Espero que les haya gustado esta lectura, mi gente. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.